¿Cómo están? ¿Qué tal la burger? ¿Estuvo buena, va? Bueno, yo no supe si estuvo buena o no. Yo comí enchiladas. Sí, sí, entonces no sé por qué hicieron distinción entre nosotros y ustedes, pero se ve que estuvo rica la hamburguesa. Abra sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, 13 al 18. Congreso de Jóvenes. Siempre tengo esa memoria de verlos ustedes y cuando iniciaba mi vida cristiana, venir a este tipo de eventos y llenarnos de la palabra fue algo muy especial y que recuerdo con mucho cariño. Entonces algún día ustedes mismos se recordarán haber venido aquí a otros eventos y recordar tener estas memorias de unos con otros estando en la palabra. Muy bien. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 18, como dijo nuestro hermano Osvaldo, el tema es la lucha contra el pecado externo. Dice así, sígame, voy a estar con la Nueva Biblia de las Américas. Dice así el texto: ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Padre, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, porque ciertamente el vivir una vida justa, recta y a semejanza tuya nos va a traer sufrimiento, nos va a traer persecución mientras luchamos, Padre, contra el pecado externo. Pero la promesa es excelente. Es saber que cuando padecemos por la justicia, estamos imitando precisamente lo que tú hiciste para salvarnos. Una vida justa, la cual viviste, muriendo por nosotros para llevarnos a Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida justa y recta, que sea usada en tus manos para dar testimonio de lo que has hecho y sea algo que tú uses para atraer a muchos al conocimiento de Cristo. En él oramos. Amén. Entonces, jóvenes, Primera de Pedro es una carta con un llamado muy poderoso y una gran fuente de ánimo para los cristianos. De hecho, Pedro está todo el tiempo animando a los cristianos que están bajo sufrimiento, que están experimentando persecución. Si usted se pone a leer la carta de Primera de Pedro, usted va a ver que en cada capítulo va a haber una exhortación, va a haber un ánimo acerca de los padecimientos, el sufrimiento que los hermanos están pasando. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:6, fíjese cómo Pedro dice: si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Está hablando Pablo acerca de la aflicción, acerca del sufrimiento. En el último capítulo, en el capítulo 5:10, dice que después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es decir, Pedro lo que quiere en esta carta es que los creyentes entiendan que cuando sufren no están pasando una circunstancia inútil, sino que el sufrimiento no es algo en sí anormal en los creyentes. Es decir, los creyentes tienen que padecer, usted y yo tenemos que padecer. Al contrario, lo que estoy diciendo es de que es una experiencia común, es algo que cualquiera que vive en comunión con Cristo va a experimentar. Así que Pedro se dirige por ejemplo, en toda esta carta a un diferente número de personas. Por ejemplo, se refiere a los esclavos y les está diciendo, está exhortándolos cuando ellos sufren injustamente en manos de sus amos crueles, allá en el capítulo 2:18. Se refiere también a las esposas cuando estas están sufriendo ante un esposo o un marido incrédulo, en el capítulo 3:1-6. Y el día de hoy lo que vamos a ver es que cualquier persona cristiana puede sufrir por causa de la justicia. Así que cuando luchamos contra el pecado externo, habrá sufrimiento. Decir que los cristianos tienen una lucha externa
contra el pecado significa que tiene una lucha en contra de personas pecadoras. Es decir, no estamos diciendo que luchamos con el pecado, por ejemplo, de la mentira de una manera abstracta, de una manera subjetiva. No estamos diciendo que estamos luchando contra la fornicación en sí. No estamos luchando contra esos pecados necesariamente. Estamos luchando contra personas que infligen o llevan a cabo esos pecados en contra nuestra. Así que cuando hablamos de la lucha contra el pecado, la lucha externa, estamos hablando de la lucha en contra de personas que son pecadoras, personas que están en contra de Cristo, personas que odian a Cristo. Luchar contra el pecado entonces significa luchar contra el mundo. Es decir, luchamos en contra de este aparato, de todo este cosmos, como decía hermano Oscar, de toda esta raza humana que para empezar no ama a los cristianos. Están en contra de todo lo que representa el cristianismo. Somos perseguidos por el mundo porque el mundo nos odia. El mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió, nos lo dijo en Juan 15:19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, los cristianos vamos a sufrir. Cuando luchamos contra el pecado externo, estamos luchando directamente contra Satanás y sus demonios. El apóstol Pablo lo dice explícitamente en Efesios 6:12. Él dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, de tinieblas, contra fuerzas espirituales. Estamos dando batalla en contra de los esquemas que intentan hacernos caer y destruir nuestra fe. Seremos perseguidos por Satanás, vamos a sufrir. Él ha venido precisamente ¿a qué? A matar, robar y destruir. Luchar contra el pecado externo significa luchar en contra de los enemigos de la cruz. El apóstol Pablo claramente lo decía en Filipenses 3:19, que el fin de estos es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solamente piensan en las cosas terrenales. Así que luchar en contra de los enemigos de la cruz es luchar en contra de nuestros opositores, aquellas personas que se oponen a nuestra fe, aquellas personas que ya están en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, están en contra de nosotros porque profesamos que Cristo es el Señor. La lucha contra el pecado externo es una lucha que vamos a enfrentar y vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar sufrimientos, vamos a enfrentar maltratos, calumnias, vamos a sufrir persecuciones. Y cuando enfrentamos el pecado externo, la pregunta o las preguntas que debemos de contestar son estas. ¿Cómo procesamos a los que se nos oponen, a los que nos calumnian por nuestra fe o por confesar que Cristo es el Señor? ¿Cómo enfrentamos, Jaciel, el sufrimiento al luchar en contra del pecado externo? Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes el día de hoy, si usted tiene esta hojita ahí puede usted ir guiando, puede ir siguiéndome en los puntos principales. La idea principal es esta: enfrentamos la lucha contra el pecado externo con un carácter piadoso, dando razón de la esperanza que está en la esperanza que tenemos en Cristo. Así que, en primer lugar, jóvenes, la forma en que enfrentamos el sufrimiento cuando luchamos contra el pecado externo, fíjense bien, es primeramente saber que si sufrimos por vivir justamente, somos aprobados por Dios. Si sufrimos por vivir justamente, somos aprobados por Dios. Esto lo vemos en el versículo 13 y 14a. Fíjese cómo dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Fíjese cómo el apóstol Pablo comienza con un argumento y hace esta pregunta. Dice: ¿quién les podrá hacer daño? Es una pregunta retórica, es una pregunta que se contesta a sí misma, pero también hay una condición de por medio. ¿Quién les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Es decir, si la respuesta es positiva, entonces la pregunta retórica es: nadie les puede hacer daño. Es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Pero está preguntando entonces: ¿habrá alguien que les haga daño a aquellos que se esmeran por hacer lo bueno? La respuesta es no. No es algo que se espera de que alguien que ande practicando la bondad sufra padecimientos. No es algo normal. En el versículo 14 dice el apóstol Pedro: pero aún si sufren, claramente le está hablando de un sufrimiento físico. Pero fíjense cómo Pedro reconoce la posibilidad de que los cristianos puedan sufrir por causa de la justicia. Así que él dice: pero aún si sufren por causa de la justicia. Pedro está afirmando claramente que sufrir por causa de vivir una vida justa es posible. Es una posibilidad.
Por lo tanto, ¿qué significa para nosotros? Significa que debemos de estar listos. Debemos de estar preparados. Y algo muy importante que necesitamos entender para estar listos en contra del sufrimiento cuando vivimos una vida justa es entender que ningún opositor terrenal nos podrá hacer daño de manera que destruya la herencia que tenemos. Como dice el apóstol Pedro ahí mismo en el versículo 3 y 4 del capítulo 1. Es decir, nadie puede destruir la esperanza viva que tenemos. Nadie puede destruir la herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que está reservada para nosotros en el cielo. El apóstol Pablo todavía ratifica este pensamiento y lo afirma en Romanos 8, 38, 39, cuando Pablo dice, estoy convencido. Dice él, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, aquí va, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo que estoy diciendo es de que nada puede apartarnos del Señor, pero por otro lado, Pedro está siendo en efecto realista. ¿Por qué? Porque él sabe que el estilo de vida cristiano sí provoca persecución. Sí provoca sufrimiento, así que no es una cuestión, jóvenes, de que va a suceder por si sucede, sino que es una cuestión de cuando suceda. Así que necesitamos estar listos. Por eso la razón es, el apóstol Pedro dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dice el apóstol Pedro, ustedes son dichosos. Pedro usa esta palabra dichosos que originalmente es, la raíz de esa palabra es Macarios, y vamos a ver un poquito más adelante acerca de esta palabra porque es muy relevante. Esta palabra Macarios es dichosos, es bienaventurados, pero tiene un sentido mucho más elevado, tiene un sentido o un significado más amplio que es aprobados, y esta, jóvenes, es una referencia directa a las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5, así que Pedro está diciendo, si sufren por causa de la justicia, dichosos son. De hecho, el Señor Jesús en Mateo 5, Él nos habla acerca de las bienaventuranzas. Vaya conmigo para que vea y vamos a entender la razón por la cual nosotros sufrimos por causa de vivir una vida justa. Ahí en Mateo 5 usted puede ver claramente cómo el Señor Jesús está describiendo desde el capítulo 5, versículo 3 hasta el 11, está describiendo las características de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Así que, ¿cómo es vivir una vida justa? Una vida justa es, como dicen las bienaventuranzas, es ser pobres en espíritu, es llorar por tu pecado, es ser humilde, es tener hambre y sed de justicia, es ser misericordiosos, es ser de limpio corazón, ser pacificadores. Todos los que son así serán perseguidos. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece esas características. Es decir, el mundo no puede tolerar la vida recta que uno vive delante de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando uno es pobre en espíritu, uno está reconociendo la dependencia absoluta a Dios. Es decir, ser pobre en espíritu va en contra del orgullo del corazón incrédulo. El mundo admira ¿a quién? A los autosuficientes, a los que pueden por sí mismos. El mundo no admira a los que necesitan. El mundo no admira a los pobres en espíritu. La persona, por ejemplo, que llora por su pecado y la persona que llora por el pecado de los demás no es apreciada por el mundo. Porque al mundo no le interesa llorar por su propio pecado. El mundo quiere reír. El mundo quiere estarse deleitando en el pecado. El manso y el humilde, que es sometido y gobernado por Dios, es considerado como una persona débil en el mundo. Por lo tanto, el mundo ve la mansedumbre como una debilidad. Y el tener hambre y sed de justicia por Cristo y por las cosas espirituales es considerado como algo repugnante delante del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está sumergido en su lujuria y en su intensidad de ¿qué? De ver, tocar y probar. Eso es lo que el mundo desea. Una persona que es misericordiosa para con los necesitados simplemente le hace ver al mundo su insensibilidad y su corazón desinteresado por los demás. Una persona que es misericordiosa es una persona que perdona a las ofensas cometidas, y eso no es popular el día de hoy, porque una persona el día de hoy en el mundo no quiere perdonar, sino que quiere cobrársela y se la va a cobrar doble. El limpio de corazón es aquel quien tiene su alianza solamente en Cristo y no se mezcla con el mundo, sino que él
le hace ver a la gente la impureza de su vida y cómo la gente vive enfocado solamente en sí mismos. El pacificador es atacado porque el mundo no le interesa la paz. Al mundo lo que le interesa es la satisfacción de la venganza. Así que sufriremos y seremos perseguidos por vivir conforme a las características de una vida justa, según vemos en las bienaventuranzas. Esas son las características de una persona, de un joven que ha sido salvado por Cristo. Pero no solamente eso, sino que la razón de la persecución es debido a vivir una vida justa, como dijimos, pero también es decir que sufriremos por vivir una vida en semejanza a la imagen de Cristo. Ahora tenemos que aclarar, no todas las personas, como dice el texto, son dichosas, son bienaventuradas, como dice ahí, sino que solo aquellos que son perseguidos por manifestar un carácter semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque no pensemos que alguna persona que es perseguida simplemente por ser bueno es bienaventurado o es dichoso. Hay muchas personas que son morales, hay muchas personas que son responsables, hay muchas personas que son productivas a la sociedad. Aquí, hermanos jóvenes, la razón de la persecución es que el cristiano busca vivir su vida de la misma manera que Cristo vivió su vida. Es decir, la persona busca vivir imitando a Cristo. Y esto es muy obvio. Es muy obvio que va a haber persecución. ¿Por qué? Porque lo que enseña Cristo va en contra de los principios del mundo. No sirve de nada negarlo. Es muy obvio. Lo que Cristo enseña es totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. Lo que Jesús alaba, el mundo lo desprecia. El mundo alaba el orgullo, el mundo alaba la insensatez, el mundo alaba el mal genio, al mundo le gusta la mundanalidad, el egoísmo, la falsedad, la falta de amor abundan por todas partes. Y esto es precisamente lo que Cristo condena. Por lo tanto, el cristiano cuando tiene toda su vida y tiene toda su voluntad orientada hacia amar a Cristo, cuando ama a Cristo con todo su corazón, cuando ama a Cristo con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, eso es algo que irremediablemente se va a notar. Eso es algo que las demás personas van a poder verlo en ustedes. Y eso es precisamente lo que atrae la persecución. El apóstol Pablo claramente lo decía en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, dice el apóstol Pablo, está afirmando rotundamente, todos, no solamente algunos, sino que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pedro está diciendo entonces, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Dichosos son ustedes. Es decir, este sufrimiento resulta de vivir una vida justa y en semejanza a Cristo, pero debes de saber tú, joven, algo muy importante. Tienes que considerar algo muy importante. Es decir, que cuando esto sucede, cuando tú estás dando testimonio de que eres una persona salva, cuando tú estás dando testimonio de que vives una vida justa, de que vives una vida en semejanza a Cristo, el texto dice que tú eres una persona dichosa. Y como dijimos ahorita, esa palabra dichosa es la palabra makarios en griego y esa palabra significa bienaventurado. Algunos le han dado el significado de feliz, 3 veces bendecido. Pero si se dan cuenta en las bienaventuranzas y en el texto de 1 de Pedro 3:13, no está hablando de qué es lo que la persona siente, sino que está hablando de un juicio el cual Jesús en Mateo 5 está haciendo sobre aquellos que tienen las características del reino. Es decir, ¿son bienaventurados quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Son bienaventurados quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Son bienaventurados los mansos? Pedro está diciendo, son bienaventurados los que son perseguidos por la justicia. Es decir, es un juicio que está haciendo Jesús, es un juicio que está haciendo la Escritura sobre aquellos que muestran esas características. ¿Qué significa entonces? Significa que ese juicio, esa palabra, significa que son aprobados por Dios los que actúan de esa manera, los que tienen esas características. Y una persona, un joven que es aprobado por vivir de esa manera, solamente indica una cosa, indica su salvación. Indica que tiene la aprobación de Dios. ¿Por qué es importante eso entonces? Porque si estás sufriendo por causa de la justicia, entonces estás dando testimonio delante del mundo entero que tienes el carácter del reino. Estás dando testimonio que eres una persona que es salva. Estás dando testimonio de que eres una persona que es aprobada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Solamente regocijarnos
como uno de ustedes dijo hace un momento. Regocijarte porque cuando sufres persecución estás demostrando que estás creciendo en justicia y a semejanza de Cristo. Es decir, cada día te estás pareciendo más a aquel que te salvó. Ese es la fuente de regocijo. En última instancia, cuando sufres persecución por la causa de Cristo, estás demostrando que eres salvo. Y Pedro todavía ratifica, todavía machaca este pensamiento, diciendo que eres salvo y que el Espíritu de Dios mora en ti. Allá en 1 Pedro 4:14, dale vuelta a tu Biblia, dice así: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son aprobados delante de Dios, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¿Se da cuenta de qué precioso texto es esto? Qué preciosa afirmación, Guillermo. Cuando sufres persecución por vivir una vida justa y semejante a la de Cristo, dice Pedro, eres dichoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos, es decir, los que los insultan, el nombre de Dios es blasfemado, pero por ustedes el nombre de Cristo es glorificado. Así que enfrentamos el sufrimiento, jóvenes, cuando luchamos en contra del pecado, sabiendo que somos aprobados por Dios. En segundo lugar, Pedro nos da una advertencia cuando luchamos en contra de nuestros opositores. Esto es, nuestra alianza debe estar con Dios y no con el hombre. Dice el versículo 13, la segunda oración, al 15 dice: y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Pero está estableciendo claramente algo, hermano Hugo, que enfrentaremos sufrimiento, enfrentaremos persecución por vivir una vida justa y a semejanza de Cristo. Y es por eso que ahora nos da dos imperativos, nos da dos órdenes para que nuestro corazón no esté dividido, sino que nuestra alianza esté totalmente inclinada o dedicada a Dios. El primer imperativo es este: no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. No tengan miedo de que los opositores o de lo que los opositores le puedan hacer. Pedro está diciendo, si vamos a sufrir por vivir justamente, si esa es una posibilidad, entonces no tengan miedo a los incrédulos. No tengan miedo. Pero está tratando de animarnos a que no seamos intimidados por lo que ellos nos puedan hacer. Es decir, si experimentamos malos tratos, rechazos, violencia por parte de los que se nos oponen, Pedro dice, no tengas miedo. Y no solamente eso dice, sino que ni tampoco te turbes. Está diciendo Pedro, es decir, ni te preocupes, no seas sacudido por ello. Es decir, no seas perturbado, no seas asustado por eso. Lamentablemente uno se preocupa por todo lo que los demás dirán. Es algo que creo que a todos o a muchos nos afecta, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si comparto mi fe con mi amigo en la escuela? ¿O qué va a pensar mi abuela o mi tío cuando sepa que soy cristiano? De hecho, ¿sabían ustedes que hay 3 grandes miedos que el hombre tiene? El primero es el miedo a la muerte, el segundo es hablar en público y el tercero es a quedarse solo. ¿Y por qué la gente tiene miedo a quedarse sola? La gente quiere la aprobación de los demás. Y cuando uno comparte las características del reino, cuando uno habla de la gracia, de las bondades de Cristo, le dijimos, el mundo no está interesado. El mundo nos va a rechazar. El mundo nos va a abandonar. Inclusive puede llegar al punto de lastimarnos. Es decir, no nos queremos quedar solos. Nos importa tanto la aprobación del mundo a veces. Pero si se da cuenta, cuando no queremos ser ofendidos, cuando no queremos ser humillados, cuando no queremos ser bulleados por el mundo, estamos tan centrados en nosotros mismos que cuando el mundo, Isaac, se burla de nosotros, no creas que ellos están perdiendo el sueño por eso, sino que cuando se van a dormir no están pensando, ay, me burlé de hermano Héctor, ¿verdad? Tal vez él está pasando noches en vela ahorita porque no puede contener el sueño porque se acuerda de la burla que le hice. A esa persona no le interesa absolutamente nada lo que yo pueda estar pensando ni lo que él pueda sentir por mí. ¿A quién le interesa? Me interesa más a mí, porque me importa mucho la aprobación del mundo. Lo que quiero decir es de que Pedro está diciendo, no tengan miedo de lo que los opositores les puedan hacer, ni se turben por ellos. ¿Por qué? Porque aunque te rechacen, aunque te abandonen, aunque te lastimen,
Vea lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, teman a Dios. A Él es a quien debemos temer. Si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Juan. Esta es una advertencia, jóvenes, para no temer cuando te enfrentas a la oposición hostil, ya que el hombre ciertamente puede matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma está asegurada en Cristo. Él es el único a quien hay que temer y Él es el único en el cual podemos encontrar la salvación que necesitamos. El segundo mandato que vemos aquí de Pedro es que Él nos dice que toda nuestra alianza y todo nuestro temor esté en Cristo. Dice así: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y esta frase, fíjense, la escuchamos ya anteriormente en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando el Señor Jesús nos estaba enseñando a orar y nos decía: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa ser santificado o santificar el nombre de Dios? Significa que el nombre de Cristo sea tratado con reverencia, con honra, que lo consideremos como santo. Apocalipsis 4:11 nos lo dice claramente, que Él es digno. Dice Él: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, Cristo es digno de recibir toda la gloria, toda la honra por lo que Él es. Dice el texto: santifiquen a Cristo como Señor. Significa que debemos creer verdaderamente que solamente, en efecto, Él es Señor y nuestros opositores no lo son. Y eso es muy importante, porque santificar a Cristo como Señor significa realmente creer que Cristo está en total y verdaderamente en control de nuestra vida y no nuestros opositores. De hecho, en este momento Cristo es el que está sosteniendo nuestra vida misma. Y santificar a Cristo como Señor significa reconocer nuestra dependencia y tener un sometimiento solamente a Él y no temer a nuestros opositores. Dice el texto: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Muy interesante, porque cuando la Biblia habla acerca del corazón, se refiere a todo el ser. El corazón es el centro de la personalidad del hombre. De hecho, el teólogo Montgomery Boyce, él dice que la Biblia habla del corazón como el centro de la personalidad. Y esto envuelve la mente, la voluntad, las emociones, y eso lo vemos claramente en Romanos. Y fíjense, la carta de Romanos nos da ejemplos de cómo el corazón es visto como mente, el corazón es visto como la voluntad, el corazón es visto como las emociones, y nos los da ejemplos en una forma negativa. Ahí en Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios y no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está pasando aquí? Pablo habla del corazón como si fuera la mente. Después, en Romanos 2:5 dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Fíjese cómo Pablo está hablando del corazón ahora acerca de la voluntad. Es decir, estos hombres no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a arrepentirse, no tienen voluntad. Entonces Pablo está igualando el corazón a la voluntad. En Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está igualando el corazón a las emociones mismas. Así que esta es una referencia al corazón del hombre. Es una referencia al centro de la personalidad del hombre. Se refiere que toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, y se refiere a todas nuestras emociones. Así que santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones nos indica, jóvenes, que todo nuestro ser, toda nuestra personalidad, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, todas nuestras emociones deben de estar totalmente centradas en Cristo. Eso es lo que Pedro está llamándonos. Ese es el mandato que está haciendo. Significa entonces que nuestro corazón no debe de estar dividido. Es decir, no debemos de tener dos amos, dos maestros, porque vamos a servir a uno o vamos a servir al otro. O le servimos a uno y le fallamos al otro. Significa que nuestro corazón no esté dividido, sino que significa que no debemos tener aliados, no debemos tener ídolos, sino que nuestra alianza y nuestro exclusivo temor esté totalmente dedicado a Cristo. De hecho, Isaías 8:13 dice así dice el Señor: al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo.
sea Él su temor. Es decir, que Dios sea nuestro temor, sea Él tu terror. Así que Pedro está diciendo, no tengan miedo de lo que los opositores les pueden hacer, sino que toda tu alianza, toda tu devoción, todo tu ser, todo tu temor esté centrado y dedicado a Cristo. La tercera forma de enfrentar el sufrimiento al luchar con el pecado externo es testificar de la esperanza que hay en nosotros. Fíjese el versículo 15, la segunda oración en adelante, el 16. Dice así, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Primeramente, testificamos de la esperanza que hay en nosotros, estando siempre preparados para dar esa defensa de nuestra fe. Dice el versículo 15b, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjese cómo el texto nos está diciendo que estemos siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué sugiere? Sugiere intencionalidad, sugiere diligencia, sugiere estar prestos, sugiere estar siempre alertas. Y esta palabra defensa es muy conocida, de ahí viene la palabra apología o apologética. Y casi siempre esta palabra cuando se usa tiene un sentido de dar respuesta a una acusación. Algunos comentaristas creen que este versículo se refiere más a situaciones en las cuales los cristianos están en la corte o están frente a un juzgado dando cuentas ante las autoridades. Puede ser, ¿verdad? Pero no necesariamente. También puede aplicar a diferentes situaciones. Lo importante es que todos los creyentes, el punto es de que cada uno de nosotros, ustedes mismos jóvenes, deben de tener una preparación lógica, lista de lo que es su fe en Cristo. Es decir, ustedes deben tener listo siempre lo que es el Evangelio y la esperanza que representa para ustedes en su vida. Es lo que está diciendo, es decir, ustedes deben estar listos siempre para dar testimonio al prójimo. ¿Qué significa esto? Significa que tú debes estar listo siempre para ser un testigo verbal. Ese mandato está enraizado aún en la Gran Comisión. Es decir, tenemos una obligación y Pedro nos la está recordando. Especialmente en situaciones hostiles. Es cuando debemos estar listos, preparados para dar testimonio, para dar respuesta de nuestra fe, porque el estilo de vida del cristiano nos va a llevar precisamente a oposición, nos va a llevar contra gente que se nos van a oponer, que van a ser violentas aún en contra nuestras. Por lo tanto, es en medio de esa hostilidad donde está la oportunidad para testificar de Cristo. Allí es precisamente donde damos testimonio de la esperanza que hay en nosotros, en medio del ataque, en medio de la burla, en medio del desprecio. Es precisamente ahí la oportunidad única para que demos testimonio de la esperanza o de por qué nos comportamos de una manera justa, santa y recta, o por qué nos parecemos a Cristo. Ese es el momento, esa es la oportunidad. Así que el cristiano que no esté listo para responder, simplemente va a perder la oportunidad de dar testimonio de la esperanza que clama tener. Así que es por eso que la mejor manera, jóvenes, de presentar defensa o de preparar defensa para cuando demanden de nosotros es estar en la palabra. Es decir, la lectura constante de la Biblia es la mejor preparación para tener preparada una presentación lógica de tu fe y de tu esperanza en Cristo. Ustedes van a decir, y no quiero confundirlos, ¿y qué tal los libros? ¿Qué tal las escuelas, los cursos? ¿Qué tal las prédicas que vemos en internet? Son buenas, son excelentes, pero nada de eso, jóvenes. De hecho, les animo que vayan a los libros, vayan a las predicaciones sanas, vayan a artículos, vayan a unos seminarios, pero nada de eso reemplaza el tiempo que tú vas a pasar en la palabra. Eso es lo que principalmente te va a preparar para dar defensa de la fe que tienen. Y eso es muy fácil de entender. ¿Dónde están los futbolistas? Allá están dos futbolistas, ¿verdad? Los que juegan fútbol, los que practican béisbol, o mi niña practica karate. ¿Y qué es lo que pasa en los equipos, en ese tipo de clubs? Todo el tiempo los niños o los jugadores, aún profesionales, están haciendo siempre las mismas rutinas. Es decir, juegan fútbol
siempre están pateando, siempre están cubriendo, siempre están tirando. Juegan béisbol, cachando y bateando, ¿verdad? En el karate, mi niña, hace como 2 días me dijo, no quiero ir a karate. Y le digo, ¿por qué? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, dice ella, ¿verdad? Y así es. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Cuando estás jugando, o de repente cuando alguien, Dios no lo quiera, ataca a mi hija, ¿qué va a pasar? Se va a defender. Se va a defender, va a reaccionar. ¿Qué es lo que pasa con los jugadores que son buenos? Ellos nada más reaccionan cuando viene la bola. No están pensando, le voy a pegar así. Ellos instintivamente reaccionan y ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es la repetición. De hecho, ayer mismo un hermano nos decía, nos estaba dando un testimonio de cómo él no sabía leer, pero ahora sabe leer. ¿Y qué es lo que hace? Ahora lee la Biblia. Y ahora no solamente lee la Biblia, sino que ahora entiende lo que está leyendo, es decir, ya capta, ya retiene lo que lee. Y no solamente eso está pasando en su vida, sino que se está llenando de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo un encuentro hostil con una persona que venía en mal estado. Y la reacción de él no fue como hubiera sido años atrás. Golpazo. No. Fue responder con sabiduría. Fue testificarle. Es decir, él sacó instintivamente de lo que había en su corazón. Había palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesús nos lo dice claramente en Juan 16:14. Habla del Espíritu Santo diciendo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Es decir, el Espíritu Santo tomará la palabra de Dios que tú guardas en tu corazón y nos la va a recordar en cualquier escenario en que estemos. Pero siempre y cuando la palabra de Dios esté guardada en el corazón. De ahí el argumento mío, de ahí la exhortación, de que la palabra es el mejor medio de gracia que necesitamos para poder presentar una defensa. Porque si aún la palabra misma le dijo, dice en Marcos 13:11, que si nosotros fuésemos echados a la cárcel, que fuésemos echados a juzgados, ¿qué dice el Señor Jesús? No se preocupen por lo que habrán de hablar. El Espíritu Santo que os la da a conocer la palabra. ¿Se da cuenta? El Espíritu va a tomar de lo que esa palabra misma de Dios guardada en tu corazón y te la va a dar a conocer. Así que llenarse de la palabra de Dios es la mejor manera de estar preparado para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. No es porque estemos todo el tiempo machacando, lee la Biblia, sino porque estamos diciéndote, lee la Biblia, que es la fuente de la vida y que te puede preparar para dar testimonio de en quién has creído. Así que testificamos de la esperanza que hay en nosotros, no solamente dando testimonio de la esperanza que hemos recibido, sino también mostrando un carácter santo y piadoso. Dice, pero háganlo, es decir, den defensa, demuestren la esperanza que tienen, háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Sin embargo, dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el texto, debe darse con mansedumbre y reverencia, no tratando de dominar al incrédulo, es decir, no tratando de ganar solamente el argumento cuando nos encontramos con las personas que se oponen a nosotros. Es decir, hermanos, los inconversos, nuestros opositores, no son proyectos, ellas son personas que necesitan a Cristo. Por lo tanto, lo que Pedro está sugiriendo es que cuando testificamos, lo hagamos con respeto, sin arrogancia, no siendo intolerantes, no creyéndonos como sabelotodos. Es decir, nosotros debemos de estar dispuestos a escucharlos, a saber de dónde provienen, a ver las razones por las cuales se nos oponen. De hecho, nuestros opositores, los que se oponen al cristianismo, los que son más feroces, los que son más viciosos, los que son más nocivos, ellos, si se tomaran el tiempo de leernos, la cosa sería diferente. Ellos no están dispuestos a escuchar nuestros argumentos, pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos tratar de escuchar, de entender por dónde vienen las personas para poder presentar mejor una defensa de manera sabia, de manera mansa, de manera reverente. Y déjenme les digo algo. ¿Cómo tratamos a los hermanos que están en diferentes campamentos teológicos, por decirlo así? Nosotros aquí representamos varios pensamientos teológicos. Algunos de nosotros, por ejemplo, podemos creer que uno contribuye a la salvación. Es decir, yo propicio que Dios me salve, ¿verdad? Yo tengo parte en mi salvación. Otros creemos que la salvación es absolutamente del Señor
Es decir, es solamente para la gloria de Dios, solamente por Cristo. Y no quiero causar controversia, pero ¿qué quiero decir? Que muchas veces se discute entre nosotros como cristianos estas cosas. Y no solamente se discute, sino que se puede llegar a peleas. Y lo que quiero decir es de que nosotros debemos de llegar al punto de tratar a los que están en contra de nosotros con respeto. Es decir, debemos de estar dispuestos a escuchar los argumentos de por qué piensan lo que piensan. Debemos de estar dispuestos a entender bien sus posiciones y la razón por la cual creen lo que creen. ¿Por qué es importante? Porque si no somos capaces de mostrar o de entender bien sus argumentos, no vamos a poder dar buena respuesta de por qué creemos lo que creemos. Y cuando es así, vamos a actuar de todas maneras, menos de una manera mansa, reverente y con buena conciencia. Y el peor de los casos es de que si entre nosotros no somos capaces de tener esa delicadeza, de tener esa consideración, si no somos capaces de tener esa reverencia y de ser libres de conciencia, entonces no vamos a tener la misma disposición para con los incrédulos que se nos oponen. Es decir, no vamos a tener la más mínima consideración. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simplemente no vamos a dar testimonio de la fe que hay o de la esperanza que hay en nosotros. Se espera entonces, jóvenes, que nuestra vida sea una vida recta, una vida de buena conciencia, íntegra delante de Dios, cuando damos razón de la esperanza que tenemos, ya sea delante de los cristianos o ya sea delante de los inconversos. Testifica de la esperanza que hay en ti. De hecho, se espera que tu vida sea de un carácter piadoso en medio de la oposición hostil. ¿Por qué? Porque aunque te calumnien, tu buen testimonio avergonzará a los que se te oponen. Fíjese el versículo 16b. Para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Qué significa esto? Tus opositores te van a calumniar. Es decir, ¿sabías tú que los primeros cristianos fueron acusados, fueron calumniados? Los primeros cristianos fueron acusados de incesto, de canibalismo, de traición, de ateísmo. ¿Sabías esto? La acusación de canibalismo probablemente estaba relacionada ¿con qué? Con la Santa Cena. Pensaban que estaban comiendo ¿qué? El cuerpo del Señor y tomando la sangre del Señor. El acuso del incesto probablemente estaba relacionado porque las parejas estaban casadas y ¿cómo se llamaban unos a otros? Hermano, hermana. Entonces estaban siendo acusados de incesto, estaban siendo acusados también de ateísmo. ¿Por qué? Porque los cristianos rechazaban a todo el panteón de ídolos y dioses que los romanos tenían. La acusación del odio general a la humanidad era porque los cristianos decidían reservarse y no tener comunión con las personas paganas de aquel tiempo. Algunas de estas acusaciones probablemente eran distorsiones diseñadas para difamar a los creyentes, pero eso es muy natural. ¿Por qué? Porque si a la gente no le gusta la palabra de Dios, por ejemplo, la gente que nos visita a la iglesia, y no le gusta que estemos predicando en contra del divorcio, o no le gusta que estemos predicando sobre la pureza sexual que Dios exige, muchos simplemente van a buscar otra congregación. Otros van a acusar a la congregación de ¿qué? De ser anticuados, de ser fanáticos, de tener una mente cerrada, de ser intolerantes, de ser insensibles. Las personas que insultan, que persiguen y dicen todo tipo de males en contra de los cristianos, lo hacen principalmente porque aborrecen a Dios, porque no aman a Dios. Esas personas revelan que involuntariamente o voluntariamente están enojados principalmente con Cristo. El cristiano es perseguido entonces por la causa de Cristo. Los hombres están enojados con Dios. Los hombres odian a Dios por naturaleza, odian su santidad, odian su gloria, odian su soberanía, y todo esto les hace ver su pecado y les inoportuna tener que abandonar su pecado. Así que esto significa que debemos aprender principalmente a no tomar estos ataques, estas calumnias personalmente. Nos rechazan porque nosotros seguimos a Cristo. Y en todo esto, y a causa de todo esto, los cristianos son calumniados. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo, el Pedro, al respecto. Ahí en 1 Pedro 2:15. Por esto, porque es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres cristianos, de los hombres insensatos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice el apóstol Pedro, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Eso significa que un cristiano debe aspirar a tener una buena conducta ante los hombres y ante Dios.
una buena conducta no solo hace enmudecer a los hombres insensatos, sino que también estos, como dice el texto, serán avergonzados por nuestra buena conducta en Cristo. 2 cosas puedes hacer. Número 1, evita la desobediencia consciente o deliberada a Dios en el día a día. Y segundo, continúa practicando el arrepentimiento inmediato para tener una buena conducta, tener una buena conciencia. Practica el arrepentimiento inmediato y la oración por el perdón cada vez que te des cuenta que hay pecado en tu vida. Y considera la gracia que te ha perdonado. Y esa gracia, ¿cómo puede ser de testimonio para aquel que se te opone? ¿Qué quiero decir? Cuando uno peca con las personas que se nos oponen, cuando uno es grosero, cuando uno se equivoca, cuando uno responde de mala manera, cuando uno viene delante de Dios y uno pide perdón y uno reconoce la gracia que necesita de Dios de ser perdonado porque hemos actuado mal, y vamos y respondemos para con esas personas y pedimos perdón, esa buena conducta comienza a transformar, comienza a dar testimonio de la esperanza que tienes y comienza a ser un factor para que las personas comiencen a poner atención al mensaje que tienes que decir. En cuarto lugar, pero nos exhorta a enfrentar el sufrimiento, a luchar con el pecado externo, viviendo una vida justa y recta. Dice el versículo 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es decir, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esta es una cláusula, fíjese en el texto, condicional. Nos indica que puede ser la voluntad de Dios permitirnos sufrir cuando hacemos el bien. Puede ser la voluntad de Dios que Él nos deje sufrir por hacer el bien. Y fíjese cómo usualmente se dice por ahí. Se dice que el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase? El lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, en ocasiones, el lugar más seguro no significa estar libre de problemas o estar en medio de sufrimiento. En ocasiones, el estar en la voluntad de Dios significa que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque si aprecias la pureza sexual, estás aprobando la voluntad de Dios. Si apruebas o aprecias la pureza sexual, tu vida entonces será un ataque al sexo desenfrenado que las personas practican. Si persigues el autocontrol, si eres una persona que domina sus apetitos, entonces tu vida acusará a aquellos que se deleitan en el exceso de la comida. Si vives simple y felizmente, mostrarás la locura del lujo y de las posesiones materiales. Si caminas humildemente con Dios, expondrás el orgullo de los demás. Si eres puntual, si eres minucioso en tus tratos, harás ver la pereza y la negligencia de los demás. Si tienes la mente de Cristo, expondrás la mentalidad mundana de los que te rodean. Si vives para Cristo en santidad, tu vida entonces hará que las personas vean su pecado. Y es seguro que te persigan. Y si es así, escucha entonces lo que el Señor dice en Isaías 51, 7 y 8. Escúchenme ustedes que conocen la justicia. Escúchenme ustedes que andan en la justicia. Escúchenme ustedes que andan en la voluntad de Dios. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes, porque a ellos, como a vestidos, se los comerá la polilla, y como a la lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación por todas las generaciones. Este contexto, en este texto, el sufrimiento viene por hacer el bien. Y eso lo vemos claramente en la vida de Jesús. Él obedientemente vivió una vida de sometimiento y obediencia al Padre, que lo llevó a sufrir haciendo el bien en esa cruz. Es decir, en ocasiones la voluntad de Dios es que sus hijos sufran a pesar de la obediencia que tienen para con Él. Es decir, entonces vamos a sufrir por obedecer a Cristo. Si ese es el deseo de Dios, de que tú sufras, entonces más vale que tu sufrimiento sea por vivir una vida justa y no por los pecados que puedes haber cometido. John Piper dice en su libro de Providencia, el sufrimiento vendrá especialmente para aquellos comprometidos a hacer el bien y amar a sus enemigos. Pero anímate, Dios es soberano.
Ningún sufrimiento te sucede aparte de la providencia misericordiosa de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Hacedor, Él es fiel. Confía tu alma a un Creador fiel para hacer el bien y a su fiel providencia. ¿Qué o por qué es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal? En este contexto es porque tal sufrimiento injusto, soportando pacientemente, es tan notable, jóvenes, que se convierte en una poderosa forma de dar testimonio. Porque vivir una vida justa y sufrir por ello puede ser un testimonio poderoso que Dios puede usar para llevar a estas personas a la salvación. Dice 1 Pedro 2:12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ello que se les calumnia como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero está diciendo que tengamos una conducta irreprochable, para que aquellos que nos tachan de malhechores por la conducta, al ver nuestra conducta que glorifica a Dios, que es una vida en obediencia a Dios, ellos mismos consideren esas buenas obras y glorifiquen también a Dios. Lo interesante aquí es de que Cristo fue lo que precisamente hizo por nosotros. Cristo sufrió injustamente para llevarnos a Dios. Dice el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este ejemplo de Cristo se convierte en la fuente de aliento para aquellos que enfrentan sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo soportó un sufrimiento injusto por nuestra salvación. Él sufrió por ti. El justo sufrió y murió una muerte en nuestro lugar. Por tanto, si soportamos un sufrimiento injusto cuando las personas se nos oponen, lo que estamos haciendo, estamos dando testimonio de que estamos comportándonos exactamente de la manera que Cristo lo hizo con nosotros. Y eso, jóvenes, puede ser un ejemplo muy poderoso, el cual Dios puede usar para hacerle ver a las personas su necesidad por Dios. El ejemplo de la disposición de Cristo a sufrir por nosotros nos anima a que nosotros estemos dispuestos a sufrir mientras testificamos para que otros puedan ser salvos. Es decir, vivimos una vida recta, vivimos una vida justa delante de Dios y testificamos. Y si sufrimos, estamos imitando a Cristo precisamente en lo que Él ya hizo por nosotros. El justo sufriendo y muriendo en nuestro lugar. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cuando sufrimos por una vida recta, estamos imitando precisamente ese acto de Cristo, sufrir injustamente, y oramos que Él use ese testimonio como un elemento más para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Esa es la manera que enfrentamos la lucha contra el pecado externo, con un carácter piadoso y dando razón de la esperanza que tenemos en Cristo, imitando su sufrimiento y esperando que eso sea un testimonio para que otros vengan al arrepentimiento y le conozcan como nosotros ya le hemos conocido. Gracias.